Bueno, para distender el ambiente, gente, ¿saben cuál es la diferencia entre los animales y el ser humano? La pichula. Bueno, parece que no voy a poder avanzar en el análisis de este tema tan interesante que les quería plantear el día de hoy. No se preocupen, ya vendrán otras oportunidades para que la cultura renazca en el stream, no se preocupen. No, estoy weando, gente. Sí, pues. Estaba leyendo algo muy interesante que tiene que ver con que hay una estructura externa del mundo, ¿cachai? Por ejemplo, el clima. El clima, las precipitaciones, el resto de los seres vivos, el movimiento de los planetas, la gravedad. Hay estructuras que funcionan fuera de nuestro orden individual, cosas que nos afectan igual. Nosotros, los seres humanos, somos animales que pueden vencer o interactuar o ser parte de esa estructura externa a través de distintas herramientas. Frente a la estructura externa, los animales solo tienen dos herramientas, que son una, los instintos y otra, los reflejos. O sea, si hay una diferencia sustancial entre animales y personas de un punto de vista científico hoy, 2023, es que los animales son solamente instinto y reflejos. O sea, los animales tienen, primero, la habilidad de poder reaccionar de manera automática frente a ciertos estímulos que se llaman reflejos, que son involuntarios. Por ejemplo, el pestañear de los ojos, la respiración, los tics nerviosos. Y segundo, la intuición, que tiene que ver con la capacidad que tienen de poder extraer información desde cosas que vienen predefinidas por instinto. Por ejemplo, toda la actividad que realiza un animal como cuidado materno, ¿cachai? Todo, o paterno, depende de la especie. El instinto es algo que está grabado en los genes, que se hereda a través de el programa natural de mejoramiento genético o de traspaso de genes. Y esos genes llevan inscrita información. Nosotros somos igual. También tenemos instinto, también tenemos reflejos, pero nosotros además tenemos cosas que se le suman, como el intelecto, por ejemplo, que es, por ejemplo, crear estructuras internas y darles explicación. Simplemente un ejemplo como para entenderlo. Si un ser humano quiere protegerse de la lluvia, ¿qué es lo que hace? Un animal construye una madriguera, puede hacer cualquier cosa que conlleve protección de la lluvia o del frío. Nosotros creamos tecnología. Literal, somos capaces de crear estructuras internas de nuestra mente y después sacarlas al exterior y crear algo en el mundo real. O sea, crear algo. Ni siquiera modificarlo, sino que crearlo desde cero. Por ejemplo, una cabaña o un paraguas, ¿cachai? Y que además el paraguas sea retráctil. Nosotros somos animales que en esencia modifican su entorno. Y eso nos convierte dentro de las especies en una que en particularmente depende de dos cosas. Uno, de la sociedad, o sea, vivimos en sociedad porque no tenemos otra alternativa. Y segundo, el traspasar esos conocimientos en generación en generación a través de, ya no el instinto, sino que a través del intelecto, de los memes también. La información de la historia, las humanidades, la ciencia. Eso es bien interesante porque si no traspasamos eso, nos morimos. Somos animales que esencialmente tienen que modificar su entorno para poder vivir en él. No podemos llegar y vivir simplemente en un lugar porque estamos predispuestos genéticamente a siempre tener, de alguna manera, modificar nuestro entorno. De hecho, la misma agricultura nace como un intento de nosotros de dominar la naturaleza, como no existen otros animales que conscientemente ejerciten la agricultura, por ejemplo, desde el inicio más básico de plantar una semilla, por ejemplo. También decía ahí, por ejemplo, que la estructura de la familia nace precisamente porque nosotros pasamos mucho tiempo con la estructura familiar desarrollándonos, ¿cachai? ¿A qué edad un ser humano puede valerse por sí mismo en la naturaleza? ¿Será recién a los 8 años? Onda, recién. Así como si es que aprende todo. ¿Cuánto tiene que pasar un ser humano en el entorno familiar para poder valerse por sí mismo? Años. Años. A diferencia de todos los otros animales que están en la Tierra. Entonces, también eso influye en que la estructura más primitiva de la sociedad sea la familia. Antes que la sociedad, antes que la religión, antes que cualquier cosa, la familia. Hoy en día, claro, 27 años, pero antiguamente, ¿qué tenía que saber un ser humano para poder sobrevivir? La pregunta después de todo lo que le he dicho ahora es, ¿podría pasar que otra especie despierte la conciencia? Porque la conciencia también es otro nivel que tenemos nosotros que no tienen los animales, que es la autopercepción.
respecto a tu propia existencia y que tú existes realmente en el plano real del mundo. Pero imagínate un animal despierta la conciencia. Los niños despiertan la conciencia en general como entre los 3 y los 5 años. Comienza a despertar esa autopercepción de sí mismo como un ser individual, como consciente. El despertar de la conciencia. ¿Habrán animales que puedan despertar la conciencia en algún momento? ¿Habrán animales conscientes por ahí? Uno. Un animal consciente. Uno. Que tenga conciencia de que es un animal. En estricto rigor, ese animal podría traspasar esa conciencia al siguiente en el sentido de quizás sea algo que venga predispuesto en los genes el despertar la conciencia. Las abejas, hay algunos que dicen que hay conciencia colectiva, ¿cachai? Que hay animales que se comportan como una conciencia única. Por ejemplo, como decía ahí, las abejas, po. Pareciera que las abejas comparten una conciencia de colmena. Los animales están conscientes espacialmente, pero no temporalmente. Una de las cosas que decían que habían test para ver si existía conciencia era colocar a un ser vivo frente a un espejo y que él pudiera determinar de alguna manera que lo que ve en el reflejo no es otro animal ni otra persona, sino que es él mismo. ¿Cachai? Como cuando nosotros nos colocan un espejo, nos miramos la cara, nos vemos ahí, sabemos que somos nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con un animal? Po? ¿Puede un animal verse y considerarse a sí mismo como consciente en el espejo? Así como mirarse. No sé, imagínate, pero imagínate esta escena de terror. Están descubriendo si los animales tienen conciencia producto de, no sé, de alguna weá. Colocan un perro frente a un espejo y el perro hace así. Y se empieza a mirar. Se empieza a mirar, se toca la cara. Como el ser humano modifica su entorno, se ha arraigado inconscientemente en la sociedad la idea de que esa dominación, esa modificación de la naturaleza también incluye una dominación de la naturaleza y por tanto un reemplazo del medio ambiente por la tecnósfera o por esta artificialidad, ¿cachai? Estas mega ciudades, ¿cachai? Que poco tienen que ver con el medio ambiente. De ahí viene el libro, ¿cachai? Ese es el tema. Porque el ser humano nace como especie del medio ambiente y al crecer, al desarrollarse por generaciones y generaciones y llegar donde estamos ahora, el ser humano crea su propio medio ambiente. Va en una labor consciente de nosotros que ese medio ambiente sea orgánico o armonice con el medio ambiente existente. El ser humano se come el medio ambiente porque literal está modificando su entorno. Modificando su entorno, ¿por qué razón? No va a vivir mejor a veces, sino por avaricia, por ejemplo. O para ganar más plata. Es muy peligroso, es muy triste que un animal despierte conciencia también, ¿cachai? O sea, un animal podría tener depresión. Lo que tienen los animales es que yo encuentro una capacidad asombrosa, que es la capacidad de sobreponerse o de sanar muy rápido a los traumas, weón. Los perritos, por ejemplo, cuando sufren maltrato, con mucho cariño se rehabilitan muy rápido. Es increíble lo rápido que se rehabilita un perrito cuando ha sufrido trauma y recibe mucho cariño. Se rehabilita muy rápido. Pero no así pareciera que los seres humanos, ¿cachai? Porque tendemos a racionalizar mucho lo que pasa. Creo yo. Mi ex. Oye, no hables así.